Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, ponemos esta palabra en tus manos, en el área operativa tuya, Señor. Muévete con poder y autoridad. Muévete en cada corazón, en cada vida que escuche esta palabra, Señor. Sea de edificación. Señor, en esa manera en la cual tú nos has hablado a cada uno de nosotros, en la manera en la cual tú nos has tocado, Señor. Toca la vida de cada persona, Señor, que necesita conocerte, pero sobre todo necesita aprender la profundidad de tu amor. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora. Toma el control, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El mundo necesita conocer a Jesús. Cada uno de nosotros necesitamos dar testimonio de Jesús. La gente allá afuera puede darse cuenta cuando verdaderamente tenemos un comportamiento que nos diferencia, actitudes en las cuales en una persona no se podrían ver, pero sobre todo tenemos que destacar en que el amor de Dios tiene que verse en cada uno de nosotros. Saben, tenemos que meditar en esto. Cada uno de ustedes puede tener un familiar que no conoce a Jesús y necesitan orar por ese familiar. ¿Saben? Por ejemplo, cuando yo fui niño, yo fui golpeado, fui violentado. Entonces, yo creo que no había amor para con mi padre, no había algo que yo pudiera decir, ay, es algo bonito. No, había miedo, había pánico. Pero sobre todo, cuando nosotros como creyentes, alguien aquí puede tal vez estar pasando una situación así, pero tal vez no les pasa por aquí, que ustedes tienen que orar para que estas personas vengan a los pies de Cristo. Yo les dije en el caso de mi compañero que empecé a orar por mis enemigos porque me molestaba y pues tenía una actitud muy molesta para conmigo. Y yo empecé a orar sinceramente con Dios, a bendecirlo, y cambió su actitud. Y mi oración era, Señor, yo te pido que lo bendigas, pero sobre todo, que tenga un encuentro personal contigo. En esta semana yo hablaba con una joven y yo le decía, tú no puedes dar lo que no tienes. A ver, los que están aquí, levanten la mano, quien me pueda dar 50,000 pesos en esta hora. Porque no lo tienes, no puedes dar. Pero lo mismo sucede cuando en tu vida tú tienes familiares, tienes gente que te ha lastimado y te ha herido, y tú no puedes dar amor si no lo tienes. En la dureza en la cual yo crecí, en los golpes y en todo, yo no tenía amor. Y más sin en cambio, pues como todos, formamos una familia, más sin en cambio, la manera en la cual, así como me trataban, aunque yo dije en mi corazón, yo no voy a repetir lo que hizo mis padres, aunque yo lo dije, pero lo que estaba dentro de mí hacía que yo repitiera las tonterías, la violencia. Pero yo me puse a orar a Dios y yo le dije, Señor, dame amor.
porque yo no tengo amor. Yo no sé amar. ¿Saben? Puede haber personas que no saben amar. No saben amar. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Pero incluso eso, yo le decía al Señor, dame amor. Dame amor para que yo ame a mi familia. Para que yo ame. Ahora sí que fíjense, hasta eso, qué grueso y qué tremendo, ¿no? Porque normalmente tú amas a tu familia. Pero puede haber un corazón tan duro que ni a su propia familia ame. De ahí yo vengo. Que ni a mi propia familia. Y necesitamos comprender y tener el amor de Dios en nuestra vida. Y testificar del amor de Dios. Para que nuestros familiares conozcan a Cristo. Nosotros somos pieza fundamental. O sea, podemos ser usados allá afuera. Incluso la gente que va al hospital y comparte un pan, un café, terminando de eso, comparte una palabra. Y no pueden compartir una palabra si no lo sienten, porque entonces sería, como dice la Biblia, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando también puede haber gente que no lo lleve a la práctica, ¿verdad? Que te puede decir, perdona, y el que habla tiene cosas aquí guardadas. Entonces, tenemos que conocer verdaderamente la profundidad del amor de Cristo. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de tal magnitud, Dios amó al mundo y diseñó un plan, un propósito, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios diseñó un plan de amor. ¿Con qué propósito Él lo envió? Vamos al libro de Isaías 53, verso 5. ¿Cómo dice la palabra? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Quiero que visualicen la cruz del Calvario y a Jesucristo ahí en la cruz del Calvario y el castigo que Él llevó. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, cuando hemos sido rebeldes. Las rebeliones que hemos hecho. Cuando dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, no te dice, juzga. Hayan sido lo que hayan sido. Yo les digo, mi padre como era, ¿no? Mas sin en cambio Dios me dice a mí, hónralo. No me dice, júzgalo. No me dice, fue un villano y pues tiene lo que se merece. No, hónralo. Honra a los padres. Entonces nos portamos rebeldes cuando no hacemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cómo sabemos cuando estamos aboliendo la palabra, transgrediendo sus mandamientos? A través de la lectura. Si no leemos los mandamientos, pues ¿cómo vamos a saber? Están los 10 mandamientos, pero también hay más de 600 mandamientos o leyes que nos ayudan para saber qué es lo que hacemos mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Saben? Dios en los mandamientos dice, Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Hace rato estaba yo escuchando la palabra de Dios en el libro de Jeremías y dice cómo el pueblo de Israel iba en pos de dioses, iba en pos de estatuas de piedra donde ellos rendían adoración. Y dice, Jeremías habla que Dios por eso trae juicio. Textualmente lo dice en la palabra. Dios trae juicio. ¿Por qué? Porque
transgreden la ley de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Los pecados de ustedes y míos. Molido. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Saben, en esto hay un misterio, porque muchos no pueden vivir en la paz del Señor. Cuando tú comprendes esto, pues tú vives en una paz, porque dice Dios: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que el mundo da. La paz del mundo puede ser pasajera cuando tú tienes dinero, cuando todo está en tranquilidad, tú estás en una paz, pero no se refiere a esa paz. Esa paz es momentánea, porque de momento puede levantarse algo. No, la paz de Dios es que aunque tengas tribulación, tú estás en confianza, en esa tranquilidad, sabiendo quién es tu Dios, sabiendo que Él está contigo, aún en la tribulación, y que tú le dices, tú le oras: y tengo que aprender, es necesario que pase por esta circunstancia. A veces es necesario que pasen por tribulación. En esta semana hablaba precisamente de eso con alguien y decía: a veces es necesario que lleguemos a pisar al fondo, para que cuando Dios nos traiga nuevamente, tengamos ese corazón agradecido para con Dios y le digamos: gracias por tu misericordia, porque tú me trajiste con lazos de amor, o tú me trajiste nuevamente a tus caminos. A veces es necesario, y ustedes y yo tenemos que orar. Tenemos que orar para que vengan. Está el ejemplo de la hija del pastor Terry, cuando le decía al pastor Terry: si tú haces esto, te voy a poner tu maletita y te voy a sacar de la casa. La hija pues dijo: nah, mi papi no, pastor, no creo que lo haga. Lo hizo, desobedeció, le puso su maletita y le dijo: vámonos, vámonos. Entonces ella, ya que se fue, yo no sé bien la historia cómo está, solo sé que fue a parar a la cárcel. Y el pastor no fue a sacarla a la cárcel, porque era el trato de Dios directamente con su hija. Resultado de esto, después cuando vino nuevamente, Dios había tratado. Leímos en el libro de Job que Dios cómo trata cuando hay orgullo, con tribulación. ¿Cómo vamos a entender si tenemos orgullo dentro de nosotros? Si nos creemos merecedores de todo, entonces Dios es especialista y dice en su palabra que Él trata con tribulación, para que entendamos. Entonces regresó su hija cambiada. A veces es necesario. Y dice aquí, continuando: y por su llaga nosotros fuimos curados. Esto es interesante, porque son preguntas las cuales uno se hace. Yo en lo personal me las hago, porque habemos personas, cristianos, que creemos en Jesús, pero hacemos una mezcolanza. Yo creo en la revelación de Dios, y yo creo que Dios revela a sus siervos y que Dios habla. Gigi Ávila es considerado un siervo de Dios, y él, dentro de una de sus enseñanzas, y él decía: la ciencia médica existe por misericordia, porque Dios así lo permitió. Para todos aquellos que no le conocen, acuden a ellos, a la ciencia médica. Ahora yo les diría: ¿dónde vemos en la Biblia que Jesucristo le dijo
No, te recomiendo, este doctor es buenísimo, corre, ve, para que recibas la vista, corre, ve, para que te sane, corre, ve. No, el poder de Dios, dice la Biblia, cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando enfermos con el Espíritu, con poder de Dios. Él lo hizo. Entonces, puede haber, y no con eso les estoy diciendo que pecamos, es una decisión personal, que tú te aferres a la palabra de Dios y que tú decidas en un proceso. ¿Por qué lo digo? Porque cada uno de nosotros hemos estado en procesos en los cuales comienza con una gripa y es la medida de fe que cada uno tiene. Podemos tener una medida de fe. En la oración se oró por una niña y sanó. Media hora después, otra vez se sintió mal. Y Dios le habló a la pastora y le dijo, ya se le acabó la fe. Su fe nada más le duró media hora. Les decía, la ciencia médica, y es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que buscar, que nuestra fe aumente. Son retos, son situaciones en las cuales tú tienes una gripa y tú empiezas a confiar en Dios y a decirle, yo creo tu palabra. O sea, cada uno de nosotros, ¿no? Hay gente que cuando le dan una noticia, había una hermana que le dieron una noticia de un cáncer terminal y ella decía el estudio médico y la Biblia, y le dijo a Dios, uno de estos dos miente. Se encerró y se puso a orar. Dice, yo cuando salga de aquí me voy a hacer un estudio. Dice, pero uno de estos dos está mal. Se puso a orar, salió, se hizo un examen y no tenía nada. Entonces, lo repito, por amor, Dios permite que exista la ciencia médica. Y es una medida de fe, ¿no? O sea, no estamos diciendo, oh, tenemos la superfe. No, es un reto. Es una decisión personal. No con eso les estoy diciendo, pecan y se van a ir al infierno si ustedes se toman una pastilla. No. Más sin en cambio, es cuestión de que si verdaderamente crees en lo que dice su palabra, que dice, y por tu llaga fuimos nosotros curados, es que Él no miente, Él no es el mismo, Él no es un Dios que fue así en el Antiguo Testamento y hoy en día ya no es, o que Él nada más sanó a aquellos. No, Él está vivo, vigente, presente, Él sana. Pero ¿qué necesita ver en ustedes y en nosotros? Fe. Necesita ver fe. ¿Cómo se obtiene la fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, a través de un oído habilitado. ¿Qué significa? No todos tienen el oído habilitado. No todos tienen una relación personal con Dios. Tú puedes orar como un religioso. Miren, qué tremendo. Los religiosos del tiempo antiguo, los fariseos, ellos tenían conocimiento de la Biblia. Sabían la palabra de Dios. Y le decían a Jesús, por Belcebú tú echas fuera a los demonios. Todos los milagros que él hacía, no, por Belcebú los hace. Le echaban pleito, porque él sanaba. Y ellos tenían conocimiento de la palabra. Son religiosos. Verdaderamente podemos ser y caer dentro de la religiosidad, creyendo que ya no la sabemos de todas. Verdaderamente tener una relación personal con Él es cuando Él comienza a mostrarte, cuando Él te responde, cuando Él te muestra, cuando tú hablas con Él y Él habla contigo. Él claramente lo dice. Juan 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad?
Nadie tiene mayor amor que este. ¿Y quién puso su vida? Jesús. Y dice, vosotros sois mis amigos y hacen la voluntad. Amén. ¿De qué manera Dios muestra su amor? Romanos 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hay una manera de mostrar el amor. Y dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa? No merecíamos. No merecíamos lo que Él hizo. Dice, en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Hoy en día, eso está presente y vigente. Porque le decimos a Dios, Señor, perdóname. Miren, pecamos en muchas maneras. Un día en otra iglesia, yo estaba en la alabanza, en la adoración, y yo estaba de rodillas y le decía al Señor, Señor, muéstrame si estoy mal. Muéstrame en qué estoy mal. Pues, Dios es fiel. Yo lo hice de todo corazón. Y yo comencé a ver mi vida como una película. Empecé a ver. Dios me dijo, muéstrame, y Él escuchó mi clamor. Y en mi caso me empezó a mostrar cómo yo manejaba agresivamente, cómo era yo. Cada uno sabe con qué batalla uno. Cada uno sabe cómo se comporta. Cada uno sabe que es tu talón de Aquiles, que le dicen, ¿no? O tu debilidad. En mi caso era esa. No, esos camioneros, esos de balcones, cómo me hacían enojar, pero yo también los hacía enojar. Y los rebasaba, y yo era especialista en hacer enojar. Ahí está mi esposa, que no miento en eso. Los hacía enojar, se bajaban y agarraban una piedra y ahí voy, se enojó, Era especialista, pero Dios me mostró eso. Me dice, mira, ¿quieres que te muestre qué es lo que estás haciendo mal? Mira. Entonces Dios puede mostrarte qué es lo que estás haciendo mal. Cuando tú no oras por aquel que te ha hecho daño, cuando tú no perdonas, pero sobre todo, cuando tú no amas. Porque dice, Dios muestra su amor. Hay una manera de demostrar amor. Es que aunque Él lo hizo, aunque éramos pecadores, y aunque hay gente que peca en contra de nosotros, aunque hay gente que nos lastima, dice, Cristo murió por nosotros, por amor. No puedes dar lo que no tienes. Necesitamos a Dios dentro de nosotros, porque si Dios no está dentro de ti, que ese amor esté dentro de ti es lo que va a hacer que tú ames. Tú puedes dar lo que no tienes. Él es amor. Como título, en 1 de Juan 4, del versículo 7 al 21, dice, Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Entonces, si alguien dice, no, yo tengo a Dios en mi corazón, pero no ama, es mentiroso. Es mentiroso. Porque tienes que amar precisamente no al que te ama, sino a aquel que te ha hecho daño. Soltar y perdonar y bendecir y decirle, sana mis heridas. Sana mis heridas. Miren, hay testimonios muy fuertes. El mío tal vez no es muy fuerte, pero hay personas. Me acuerdo de una hermana que ella practicó brujería, pero ella platicaba que dentro de su niñez ella fue violentada, fue violada, fue abusada y un
montón de cosas que le pasó y que decía, verdaderamente me costó trabajo perdonar. Y hay gente que ha pasado por tantas cosas peores, muy peores. No creo, José el Soñador, no creo que su historia haya sido bonita. Cuando sus hermanos lo vendieron, él no tenía la culpa de tener lo que Dios le dio a él, de poder soñar y de tener ese tipo de sueños. Él inocentemente lo platicó y tal vez el error que cometió fue habérselo dicho a gente que no estaba preparada para recibir. Pero realmente se cumple el propósito de Dios. Ahí al final se cumple el propósito de Dios en él. Había un lenguaje que Dios, como leímos, Dios habla de muchas maneras. A él le hablaba así. Y se cumplió el propósito, ¿verdad? Y podemos ver cómo Dios muestra su amor. Romanos 8, 38. Dice, por lo cual estoy seguro ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios. Ojo, está diciendo, nos podrá separar del amor de Dios. Tal vez te maten, tal vez maten este cuerpo, porque ahí está diciendo, separará del amor de Dios. ¿Qué es? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nada. En Efesios 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Gracia es un don inmerecido. No porque tú lo merezcas, no porque hayamos hecho algo que merecíamos. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por algo que hicimos, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no es por algo que hayamos hecho. No, Él nos amó. Él demostró su amor. Amén. Primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Oh, ¿cómo dice? Y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Ok? Si tú dejas de amar, si deja de haber amor en ti, porque verdaderamente puede uno dejar de amar. ¿Qué significa? Dejar de permanecer en Dios. Lo está diciendo textualmente. En Apocalipsis le habla a una de las iglesias y le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando conoces por primera vez a Cristo y te enamoras y quieres servirle y estás tan agradecido con Dios porque Él te amó por lo que tú sentiste, porque te perdonó, pasa el tiempo y te empiezas a acostumbrar. Pasa el tiempo y eso se enfría. Aún en una relación como esposos se tiene que cultivar el amor. Tiene que haber detalles mutuos. Se tienen que regalar cosas. Hay gente que pasan los años y ya no es mi vida, ya le dicen vieja, anciano, ya no hay amor. Ven la película de Ups y como decía que ellos querían llegar a viejitos. Incluso hay gente que utiliza esa imagen de ellos como viejitos, porque así dice, yo quiero llegar contigo como viejito. Y verdaderamente el amor se tiene que estar trabajando en ello del mismo modo para con Dios. Del mismo modo,
tener detalles para con Él, palabras de amor para con Él. Por eso son buenos los cantos. Los cantos te ayudan para que tú derrames tu amor para con Él, a que tú le digas, como el último canto, así, para que tú le digas esas palabras. De tal manera Él me amó, que se entregó por mí. Así, que tú derrames tu vida. Amén. Entonces dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Claramente lo está diciendo, ¿verdad? Y Dios en Él. Y Dios en Él. Así funciona. Así es la naturaleza de Dios. Dios, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, y dice la Biblia que le preguntaron, muéstranos al Padre, y dice, ¿cuántas veces me han visto a mí? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, porque somos uno, el Padre y yo somos uno. Entonces, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, Dios entra en ti, Jesús está en ti, y el Espíritu Santo está en ti. ¿Ok? Entonces, cuando tú lo crees, yo me acuerdo en un evento, asistí a un evento, era joven, y el último día nos pusieron a ayunar y nos decían, mañana vienen en ayuno, y yo empecé a ayunar, y yo empecé debilitado, en la cama yo debilitado, sacando la lengua, y me sentía yo bien mal, y yo empecé a sentir una lucha aquí en mi pecho, literal, empecé a sentir una lucha, como el bien contra el mal, pero mis palabras, cuando yo empecé a sentir eso fue, no, esto no puede estar pasando, Dios está en mí, y seguía esa lucha, no, es que Jesús está en mí, y seguía esa lucha, no, el Espíritu Santo está en mí. Y yo nomás sentí como el mal, ¡pum!, se fue huyendo. Y oí esto, Dios no conoce derrota, ni aun una. Yo no sabía que era un versículo bíblico, no sabía. Y es del mismo modo que ustedes y yo tenemos que tener, por eso dice que es por fe. A través de tu declaración, Dios está en mí. Bueno, del mismo modo, dice la palabra que podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo? Con nuestras acciones. Si tú sigues odiando a esa persona, como dice aquí, el que permanece en el amor permanece en Dios. No dice el que permanece en el odio, no. Y si hay odio, pues es algo que hago aquí. Tu corazón y tus sentimientos tienen que tener amor. Para que tú puedas comprender la magnitud de amor, tienes que visualizar la cruz y entender que Él, por amor, dio la vida, no porque lo merecíamos. Entonces, las personas que nos hacen daño, tenemos que amarlas, no porque lo merezcan. Tenemos que verlo del mismo modo, sino por la naturaleza de Dios, que Él nos amó, no por merecerlo, del mismo modo, no porque lo merezcan, sino porque si en Dios su naturaleza es amor y permanecemos en Dios, el amor que opera en nosotros nos va a ayudar a amar a aquel que nos lastima. Y tenemos que pedirle, Dios, ayúdame a verlo con tus ojos de amor, con tus ojos, como tú lo amas a las personas. Porque hay gente allá afuera que ni siquiera ama a Dios y reniega. Y Dios sabe que un día van a venir, un día se van a arrodillar, un día aquellos que dicen, no, yo nunca voy a hacer de eso, es aleluya. Yo nunca voy a, no, ay, Dios sabe que un día Dios lo tocará
y le quitará ese corazón duro. Pero nosotros a veces nos enfrascamos con esas, y ustedes y yo tenemos que orar y luchar y pelear por nuestros familiares, por la gente con la que convivimos. Yo le oraba apenas a Dios en mi trabajo y le decía: Señor, que caiga esa idolatría, ese altar, Señor, y que mis compañeros te conozcan, vengan a tus pies, a los pies de Cristo, que verdaderamente sean libres. Ser libres es que conozcan verdaderamente este amor. Sean libres es que conozcan ellos al verdadero Dios. Jeremías, como les digo, estaba escuchando y dice: ellos adoran a una piedra, algo hecho por manos de hombres. Es vanidad. A dioses, a Baales. Así que en esa profundidad tenemos que amar. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos más de Dios. Necesitamos más de Dios. Amén. Así que necesitamos decirle: Señor, yo necesito más de ti. Necesito más de ti. El verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que vosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En eso consiste. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En lugar de que tú mueras, murió su Hijo en propiciación. El que merecía morir son los pecadores. En propiciación, en sacrificio. ¿Sí? Qué tremendo. Verso 18. En el amor no hay ¿qué? Temor. En el amor no hay temor. Play attention, please. Espero haberlo dicho bien. Pongan atención, por favor. En el amor no hay temor. Cuando hay miedo en una persona, hay algo que aquí que llama la atención. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? El de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, ¿qué? Castigo. Cuando tienes miedo, cuando tienes temor, lleva un castigo. Y dice: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa? Tenemos que ser perfeccionados. Iglesia, les he hablado. Venga lo que venga, pase lo que pase, ¿seremos capaces de soportar? ¿Seremos capaces? ¿El amor ha sido perfeccionado en nosotros? A eso se refiere el amor. Porque no vas a tener temor. Venga lo que venga, lo que sea. Les digo, conforme ese testimonio que habla que va a haber tortura. Imagínense una tortura de días, semanas. ¿La soportarían? Eso es interesante. Si en lo poco a veces lo negamos con nuestras actitudes, tú lo niegas con nuestras actitudes, tú niegas a Dios si
tú dices, pues yo amo a todo el mundo, pero menos a ese, porque ese no se lo merece. A ese no. Sí, a todos, sí, Dios, todos. Ese no me pidas que lo ame. Menos ese sí no. Y ponemos un límite, con ese no te pases la raya, Dios. No me lo pidas. No ha sido perfeccionado. Y podremos decir, no, venga lo que venga y pase lo que pase. Yo no voy a negar. Miren, cuando yo estaba viendo esto, estaba visualizando la imagen de Esteban. Cuando Esteban lo estaban acusando, él, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo y de poder, Esteban les dio una cátedra en un solo capítulo, resumió mucha historia del Antiguo Testamento y acontecimientos, y ellos crujían los dientes. Él estaba siendo empoderado por el Espíritu Santo, de tal manera que las palabras que él hablaba y lo que él decía les molestaba a los demonios que estaban dentro de todos ellos, los fariseos, todos aquellos que tenían conocimiento de la palabra, así como Saulo de Tarso, que precisamente tuvo que ver también ahí. En el amor que él estaba lleno y perfeccionado, él dijo las mismas palabras que dijo Jesús: perdónalos. ¿Se dan cuenta? Él tenía el amor. Lo mataron. Yo me imagino que esas palabras salieron de él cuando ya le estaban zorrajando las piedras, cuando ya los descalabraron, cuando ya una piedra le sacó un ojo, cuando estaba recibiendo los golpes. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo estaban lastimando. Así en nuestra vida. ¿Tú quieres que perdone a aquel que me ofende porque no te conoce? No sabe lo que hace. ¿Se entienden? Y cuando tú lo comprendes y es un familiar, tenemos que levantarnos y comenzar a orar. Comenzar a orar y a pelear por la vida de nuestros familiares. Sí se puede. Sí se puede. El cristiano está presente cuando lucha sus batallas. Ayer vi 2 películas. Uno se llama Cartas a Dios. La segunda, Cuarto de Guerra. ¿Cuántos han visto esas películas? A todos me hicieron chillar. Cuarto de Guerra habla de una mujer donde le enseña a la vendedora a pelear sus batallas, supuestamente cristiana, pero no tenía una vida de oración en el ABC del cristiano, en la intimidad. Y dice, ahí es a donde yo aprendí a pelear mis batallas, de rodillas en mi armario, cuando nada me distrae. Ahí. Tenemos que tener fe y declaración. Yo le pregunté hace 2 días a mi suegro, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y él me dijo, pues bien, a veces me viene un dolor bien fuerte. Y me dijo estas palabras, que ni con ninguna medicina se me quita, pero me pongo a orar y se me quita. Eso solo Dios lo hace. Tal vez yo no lo veo aquí, porque es un niño, pero yo sigo orando por él. Pero eso solo Dios lo hace. Y yo pude comprender, digo, wow, ¿se dan cuenta qué está aprendiendo ese hombre? A que reciba sanidad a través de la oración. Él dijo, me pongo a orar y se me quita. Ni lo que con una medicina se le quita, con oración se le quita. Un hombre
que puedo decirles es que cuando alguien viene nuevamente a Dios, a Jesús, nace. Claramente la Biblia dice, el que no nace de agua y de espíritu no va a entrar al cielo. ¿Qué significa? Nacer, tener ese amor en tu vida. Es interesante, porque si no tenemos ese amor, no vamos a pasar, no vamos a lograrla. No la lograríamos. El que da ese testimonio del futuro decía que había un pastor que dijo, perdóname Dios, ya no aguanto. Ya no podía con la tortura y aceptó la marca. ¿Qué significa? Tenemos que estar, pero si bien llenos y no tener temor. Ay, que va a venir esto, ay, que va a venir el otro. ¿Se dan cuenta por qué la pastora de cierta manera a veces se molesta? Que de acá y de acá y de acá. No tengan temor. Esto nada más todavía tiene una profundidad más, porque el Señor nos va a guardar. Aquí lo podemos ver en este mismo. A ver, vamos a rapidito y ya acabamos. A ver, dice el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento. Verso 7, regresamos arriba. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se dan cuenta? Hay un nacimiento. Es nacido de Dios, es simiente de Dios, es genética de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No le ha conocido. Mucha gente puede decir, no, yo conozco a Dios. Y no amas, no lo ha conocido, no lo ha conocido. Por eso, cuando que vengas a los pies de Cristo, necesita conocerte. Necesita conocerte. Cuando oímos los testimonios de aquel en la cárcel, no me acuerdo de su apodo, cómo le decían, ese en la cárcel le predicaba un evangelista, también estaba en la cárcel, pero le hablaba y le decía, si me das un versículo bíblico, te doy esto de comida. Y en la cárcel eso valía mucho, o sea, era un manjar. Y dice que le daba un versículo bíblico, sale, y dice que, no, ya sé por dónde va me quiere meter la palabra por medio de la panza. Él así lo dice, él era un asesino. Y le siguió diciendo, y le siguió diciendo, y le siguió diciendo. Y el día que lo iban a sacar ya para que recibiera su sentencia, este hombre agarró una navaja y comenzó a hacerle agujeros en todo su cuerpo al evangelista. Él dio su vida. A veces hay gente que muere para que el evangelio avance. Hay gente que muere, hay gente que da la vida. ¿Qué significa? Que a veces tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestro ego, a nuestra persona, para que Cristo viva, para que el amor de Dios pueda fluir, para que ames y ames como Él ama, para que mires con sus ojos de misericordia. Eso es importante. Necesitamos el amor de Dios. Así, claramente lo dice la palabra. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Esto es lo más principal de todo, de esta palabra.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de ¿qué? En el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando estemos llenos del amor, no vamos a tener miedo, no vamos a tener temor. Pase lo que pase, Dios sabe. Si Dios quiere que nos toque esto, si Dios quiere, pero Dios nos va. Tenemos confianza en Él. Por eso, conforme lo que leímos anterior, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada. Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni cuchillo. O sea, podrán matar este cuerpo, pero ¿qué te va a separar del amor de Dios? Mataron a Esteban, mataron su cuerpo, pero él se fue con Dios, con Él, que es, dice el título, Dios es amor. Dios es amor, es su esencia, su naturaleza. Nada nos separa del amor de Dios. Podrás destruir este cuerpo, pero nada te separará del amor de Dios. Nada. Amén. Oramos, Padre, ayúdanos, Señor, a estar preparados, a que el amor tuyo esté perfeccionado en nosotros. Si en algún momento hemos dejado que el amor hacia contigo se enfríe, perdónanos. Si en algún momento hemos contristado al Espíritu Santo, perdónanos. Ha habido ocasiones en las cuales Él está ahí y Él quisiera recibir una adoración y estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. A veces estamos sentimentales cuando vemos una película o nos pasa algo y tú ves su respuesta, pero no estás ahí cuando Él quiere así, de sencillo, no porque lo busques por una necesidad, sino por amor, porque lo amamos. Ayúdanos, Señor, a que ese amor tuyo se perfeccione en cada uno de nosotros. Ayúdanos en verdad, porque vienen cosas tremendas y difíciles, pero no tenemos temor de eso. Verdaderamente tenemos temor si alcanzamos tus estándares para heredar, para entrar en tu reino, para estar vestidos, Señor, en las bodas. Padre, ayúdanos a estar preparados y listos. Llénanos de tu Espíritu Santo. En Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y dice el fruto, que significa lleno del Espíritu, es amor como número uno. Amor. Y no queremos un falso Espíritu Santo, engañoso, que solamente trae emocionalismo. El verdadero Espíritu Santo te da amor para amar a aquel que te ha ofendido. Ábrele la puerta de tu corazón, porque si tú no le abres la puerta, como dice aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Y el que abre la puerta de su corazón, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Él es un caballero. Él no obliga a nadie. Esto es personal y voluntario. Él está dispuesto a entrar a todo corazón en el cual le diga, entra, te abro la puerta, entra, te recibo, entra, seré digno para ti. Estará limpia mi casa para que tú quieras entrar en mí. He hecho tantas cosas tan malas, te he fallado tantas veces, pero aquí estoy. Lléname, lávame con tu sangre preciosa, porque me justifica tu sangre, me limpia tu sangre, porque tengo fe, porque creo, me puedo presentar delante del Padre por medio de la sangre del Cordero, y estoy justificado por fe, porque tú ya pagaste el precio, tú lo hiciste.
Padre, tu palabra ha sido hablada. Que tu palabra caiga en buena tierra. Que tu palabra dé fruto y el fruto permanezca. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que el enemigo no robe tu palabra, que el enemigo no siembre cizaña. Padre, declaramos que crecemos, Señor, en esa madurez como hijo tuyo, obediente. Tú lo haces, Señor. Tú transformas vidas. Yo no puedo hacer nada de eso. Eso es lo que tú haces. Glorifícate. En el nombre de Jesús te lo pido. Quebranta todo corazón de piedra, quítalo. Sana toda herida. Derrama de tu paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, muévete con tal libertad en cada vida, en cada corazón. Gracias te damos, Señor. Hermoso eres, Señor. Maravilloso eres. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tenemos que ser perfeccionados en el amor. Tenemos que vivir lo que está escrito en la palabra. ¿Fácil es? No. Y lo que usted decía, algunos seremos llamados para muerte, otros seremos llamados para vida, otros seremos llamados para cárcel, otros seremos llamados para libertad, pero en todo esto siempre se cumplen los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido todo lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Fácil es? No. Hoy saqué unos videos del pasado, de hace muchos años, y encontré un video que en el 2000, lo mandé al grupo de líderes, y en el 2016 le dieron una palabra en República Dominicana. Fue la primera vez que fue mi esposo de misión lejos, o sea, fuera de México, porque las veces que él fue, no, fuera de aquí de Estados Unidos a México, y más allá. Y fue de República Dominicana, y la profeta le profetizó algo que yo me quedé anonadada al volver a ver el video, porque dije, se está cumpliendo de verdad. Y wow, es muy sorprendente ver cómo Dios está trabajando, cómo Dios hace las cosas. Ahorita estaba yo trabajando en el manual de los varones y le digo, Espíritu Santo, sé tú el que dicte esto. Y cuando usted estaba orando, digo, sí es cierto, Señor, no queremos un falso Espíritu Santo, queremos un espíritu, tu espíritu en verdad. Y bueno, les queríamos decir que Dios es bueno, que Dios está siempre con nosotros, y que bueno, de una u otra manera, veo que muchos están conectados y que son de Puebla y que no están en el servicio. Vamos a empezar con problemas. Como ya de aquí no me estoy observando las cosas, pero hoy los caché, hoy no fui a la escuela. Ok. Gracias te damos, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, activamos los ángeles, Señor, que guarden su caminar, que tomen el control de las llantas, del transporte. En el nombre de Jesús declaramos que llegan con bien, Señor. Padre, gracias te damos por permitirnos estar en tu casa, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Declaramos la sangre de Cristo Jesús es por señal en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.